poder hablar, de poder entrevistar al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, a Osvaldo Giordano, que está en comunicación telefónica con nosotros, para saber a ciencia cierta hasta dónde llegue el aumento de impuestos. Si es una actualización, como dice el gobierno, si es un impuestazo, como dice la oposición, vamos a conocer precisiones. Hola, ministro, ¿cómo está? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, a ver, vamos a lo central. ¿De cuánto es el aumento? ¿Qué escalas hay? ¿Qué podemos decir en trazo grueso para que después yo le haga algunas preguntas? Sobre los impuestos patrimoniales, es decir, lo que pagamos los cordobeses en la propiedad automotor y en los inmuebles, tanto rurales como urbanos, el impuesto siempre se calculó como una proporción de las valuaciones. Como esas valuaciones han tenido distinto nivel de actualización en el último año, además de eso se tomó como reparo de que en ningún caso esa actualización supere el 49.5%. Es decir, que en ningún caso el impuesto liquidado de este año va a aumentar en una proporción mayor el año próximo. Obviamente la mayoría están por debajo de ese porcentaje. ¿Podría ponerme algunas escalas, ministro, para que la gente lo sepa? Esta mañana entrevistaba a un legislador del oficialismo que me decía que aquellos inmuebles que tengan un valor inferior a $60.000 iban a pagar un incremento del 22%. Me gustaría que nos dé algunas precisiones de los que están exceptuados y de los que van a pagar menos de este porcentaje. Sí, efectivamente, hay, digamos, 4 grandes grupos. Está el grupo de las personas que no tienen ingresos y que perdieron el ingreso, jubilados con ingresos muy bajos, que se mantiene lo que ya hace varios años tiene la provincia, que es la exención del impuesto. Ahí hay un grupo más o menos, hablando de los impuestos del inmobiliario urbano edificado, de más o menos un 15% del total de propiedades que no pagan. Luego están las propiedades más bajo valor, más o menos en el umbral, para tener una idea, para que se pueda entender, valor de mercado de $60.000, donde en promedio va a estar el aumento, la actualización del orden del 20%. Y a partir de ahí va subiendo, pero siempre respetando esta regla que en ningún caso el valor puede superar el 49.5. Ministro, estos cedulones van a llegar en febrero, ¿no? Usted le podría, escuche bien lo que le voy a preguntar, ¿usted le podría garantizar a los cordobeses que ningún contribuyente va a pagar por el inmobiliario urbano más del 49,5%? Sí, no solo eso, que sino en función de la confusión, las polémicas, hemos propuesto agregar en la ley un anexo estableciendo exactamente esa regla. Habría una única excepción que es muy rara, que es el caso de un inmueble, un baldío donde justamente se hizo una construcción durante el año, entonces ya dejó de ser un baldío y se pasó a ser una casa. En ese caso podría romper esa regla, pero en todos los demás casos, que sea el mismo inmueble, o el mismo auto, o el mismo campo, en ningún caso la actualización supera el 49.5%, aunque insisto que en la mayoría de los casos va a estar muy por debajo de ese porcentaje. Estas son las excepciones las que llegan a ese tope, pero imagínate, para que dé un promedio 22 va a haber muchos casos en donde directamente no va a tener aumento, va a tener aumento de la mitad de este tope. Claro, acá un tributarista puso ejemplos que recién mostramos que hablaba de aumentos de hasta el 58%. ¿Usted puede garantizar que eso no va a ser así? Absolutamente. Y en ningún caso puede pasar el 49.5%. Y como te digo, la mayoría de los casos, los más frecuentes, sobre todo en el caso de los inmuebles de menor valor, va a estar muy por debajo de ese porcentaje. Ministro, la otra cuestión que me parece muy importante, están advirtiendo que aquellos que no hayan terminado de pagar este año 2021, que ha sido y está siendo muy difícil para todos, gente que perdió el trabajo, gente que gana menos, la inflación le está comiendo el sueldo, esa gente que no esté al día en el 2021, cuando llegue el 2022, va a pagar mucho más de 49,5%. ¿Podría ser preciso en esta cuestión? Sí, te agradezco la pregunta porque ese tope es para todos. No importa, digamos, la historia de pago, si se puso el día o no. Pero la verdad es que mirando los datos uno encuentra en los datos de rentas un enorme esfuerzo y compromiso de los cordobeses. El nivel de cumplimiento no solo se mantuvo durante la pandemia, sino que aumentó gracias a una gran adaptación tanto de renta como de los contribuyentes al pago digital.
y en función de eso, lo que se trata de hacer es un reconocimiento a quienes, a pesar de todo, han hecho el esfuerzo de pagar, y en esos casos tratar de que la actualización sea menor, pero siempre dentro de este margen del 49.5, es decir, que quien cumple va a tener además un reconocimiento, digamos, en una actualización que va a estar por debajo de ese porcentaje, pero más que no cumplió. Primero había trascendido que el impuesto iba a ser mayor al 49,5, el aumento de los impuestos iba a ser mayor. De todas maneras, que sea 49,5 es alto para mucha gente a la cual a lo largo del año no le han aumentado, creo que en esto vamos a coincidir, un 49,5% los salarios y los haberes. Puede que vaya a la par de la inflación, pero no a la par de los sueldos. ¿Coincidimos en esto también, ministro? Hay, como les planteé ayer a los legisladores, una gran dispersión. Es decir, hay casos de gente que perdió el empleo, que es frecuente. Hay gente que trabaja en la informalidad y que ha tenido unos aumentos, una actualización muy por debajo de la inflación, y quienes tienen un empleo formal y esos en general han estado más cerca, digamos, de la inflación. Por eso esta diferenciación, y que en este tramo, digamos, de las viviendas de más bajo valor, estamos hablando de una actualización más cerca del 20%, que es lo que ha tenido la actualización del trabajo informal, y por eso también contemplar que los que han perdido el empleo directamente no pagan el impuesto. Pero es una realidad, digamos, difícil, heterogénea, y por eso la adaptación a situaciones tan difíciles, y por eso la complejidad, digamos, de entenderlo, porque hay distintos segmentos con distintos valores, siempre bajo la regla esta de que ninguno por arriba de la inflación, todo por debajo de la inflación, pero abajo de la inflación hay situaciones distintas, y por eso esta diferenciación entre el cero de aumento para quien perdió el empleo, aumentos más del orden, la actualización más del orden del 20% para quienes trabajan en la informalidad, los inmuebles más de bajo valor, y más cerca del 49,5% los inmuebles de mayor valor. Muy bien, entonces hecha la aclaración, el aumento será de hasta el 49,5, inclusive para los morosos. Nos quedamos con ese título, pero recuerde que esto queda grabado. En febrero, cuando lleguen los cedulones, volvemos a hablar, ¿sí? Totalmente, es así, digamos, está en la norma, Rentas va preparando los sistemas, más allá de que la norma no fue aprobada, pero esa es la regla, e insisto, en la mayoría de los casos va a estar por debajo de ese porcentaje, es decir, la excepción es el tope. Hay una gran dispersión interna, como te digo, hay muchos casos directamente de que no se paga, y muchos casos que va a estar muy por debajo de ese nivel, sobre todo la gente que está al día, que ha hecho un gran esfuerzo para estar al día, y que se merece el reconocimiento a través de una actualización que esté en línea con sus ingresos, por debajo incluso de lo que aumentan sus ingresos.